4. Antes de ponerme a escribir, he dejado al pequeño Joan en casa de Matilde, la vecina del tercero. Se entienden bien, y la verdad yo necesitaba un poco de silencio para ordenar mis recuerdos. El niño apenas tiene 2 años, pero habla más que la mayoría de los niños de su edad. Parece que será avispado, herencia de su padre y de su abuelo, qué sé yo. Observo esta mesa sobre la que escribo y me viene una infinidad de recuerdos felices. No obstante, en mi pasado abundan unas miserias que un día como hoy pesan más que las bendiciones. Nunca esperas que un año se marchite a la velocidad del que estoy viviendo. Desde que llegué a Barcelona vivimos huelgas, atentados, pistoleros, lockouts, dictadores, gobernadores corruptos, pero jamás una guerra. ¿Quién me iba a decir a mí que en 1937, cuando escribo estos recuerdos, estaría planteándome abandonar la ciudad? Me pierdo en mis pensamientos y tan solo he contado migajas de mi historia. En fin, pronto aprendí que los Puig eran unos artistas del disimulo. Jugaban a esconder sus verdaderas intenciones tras un sinfín de cordialidades, sonrisas y dobles intenciones. Mostrar sus verdaderos pensamientos era para ellos un síntoma de debilidad y se pagaba caro. Qué sofisticado me parecía entonces y qué hipócrita lo recuerdo ahora. Me he pasado media vida sobre los escenarios, pero aquella familia se disfrazaba más veces en un día que yo en toda mi carrera. La huelga general se prolongó varias jornadas más, y Juana no quería problemas. No nos dejaron salir del edificio hasta días después de que acabara. Bajo su estricto mandato descubrimos las aptitudes que debe poseer una buena sirvienta. María entró definitivamente en la cocina, y yo repartí el tiempo entre servir la comida y las tareas que el ama de llaves me pedía. Mi hermana y yo observábamos la calle desde una de las ventanas que daba a Aribao. Protestas, gritos, disparos. A través del cristal percibimos la fuerza de los habitantes de una ciudad que vivía un momento excepcional. Y el calor, recuerdo el calor, la humedad, gran desconocida para nosotras, nos sofocaba y nos agotaba. Los Puig escondían su preocupación cuando se hablaba de la huelga. Simpatizaban con la causa de los reservistas, pero no con el modo de reivindicarla. Defendían las políticas regeneracionistas que habían llevado a cabo Maura durante su gobierno, pero con la boca bien pequeña. Lo identificaban como el causante del desastre del Barranco del Lobo y no creían que la nueva llamada a filas, llevada a cabo para sofocar el conflicto en el norte de Marruecos, fuera una medida inteligente. Realmente esas opiniones, demasiado progresistas para una familia como los Puig, eran dispensadas por la señora y acatadas con el silencio de don Julián, quien defendía lo contrario de puertas para afuera. No creo que el señor compartiera las ideas de doña Teresa, y tampoco que la escuchara cuando ella emitía sus opiniones. Además, los disturbios no solo afectaban a los intereses de don Julián como abogado y empresario de la ciudad, ya que también poseía tierras y negocios fuera de Barcelona, algunos de ellos heredados de varias generaciones atrás y otros adquiridos o emprendidos por él mismo. Por su sangre corría una estirpe de hombres de negocios y personalidades que generación tras generación habían superado las dificultades callando, siguiendo la dirección del viento y velando siempre por sus intereses personales y por el bien de la ciudad. A marchas forzadas aprendí las rutinas de las comidas de la familia, con el debate político y la huelga como telón de fondo. La elegante vajilla blanca con filo dorado se usaba a diario, y la de porcelana en los días de fiesta. La infinidad de vasos y copas que empleaban según la bebida y la época del año, y la cubertería de plata digna de reyes, se colocaban siguiendo un ritual que me enseñó Ramón. Cada pieza tenía una clara función y un orden específico. Yo entonces me burlaba, aunque ¿para qué nos vamos a engañar? Nos acostumbramos con rapidez a comer con 2 tenedores como mínimo. Al principio, mi cometido consistía en permanecer de pie y servir las bebidas. Juana me contó que una buena criada de comedor
Debía poseer 3 cualidades: rapidez, respeto y sigilo. En resumen, pasar desapercibida y solo actuar si se la requería parecía un imposible para mí. Recuerdo un desayuno en el comedor. Sería el jueves o el viernes de mi primera semana trabajando en la casa. Fue el día que el ejército cargó contra el pueblo y sin prisa pero sin pausa empezó a ganar terreno a los impotentes huelguistas. Ni don Julián ni Tomás se habían presentado aún en el comedor, pero el resto de la familia había comenzado a comer sin ellos. Cada cual tenía asignado un lugar en la mesa. Doña Teresa y don Julián ocupaban los extremos. A uno de los lados se sentaban Joseph y Tomás, el mayor y el mediano de los Puig, y en el otro lo hacía Pilar, la pubilla de la casa. No sabría decir si el talante de Joseph se definía por la modestia o por un miedo extremo al que dirán. Sus sentencias eran almibarradas, sus gestos amables y sus sonrisas artificiales. De hecho, explotaba esa filosofía tan catalana que lo alejaba de las comidillas, lo situaba siempre en su lugar y tenía la discreción como bandera. Desde el primer momento, Joseph me pareció una buena persona, educado con sus semejantes, buen hijo y perfecto para su papel, el de heredero de una dinastía. Era más o menos tan alto como Tomás, de pelo castaño y ojos color miel, pero más corpulento y más seguro de sí mismo. Llenaba las camisas con su cuerpo atlético y vestía con más gusto que su hermano. Sus trajes de 3 piezas, en consonancia con las tendencias de París, eran de corte sencillo, monocromos, pero impecables. Había leído los libros necesarios para superar los estudios de abogacía y alardeaba de ello. Ni la poesía ni la ficción le interesaban. La literatura es un entretenimiento para bobos, decía, a sabiendas que era el pasatiempo favorito de Tomás. Pilar era tan discreta como Joseph, aunque por otras razones. A veces nos preguntábamos si tenía sangre en las venas. De belleza lánguida y delicada apenas hablaba. Vivía en la opulencia, pero sus ojos se mostraban abatidos, como si la tristeza fuera su única compañera. Me inquietaba que tuviera el cabello tan rubio, el cuerpo tan carente de grasa y el rostro casi cadavérico. Cuando se llevaba un bocado a la boca me daba la sensación de que los cubiertos le pesaban un quintal. Pilar se alimentaba de suspiros como primer plato y de lamentaciones como postre. Durante el desayuno me di cuenta de que Tomás no me quitaba el ojo de encima. Cuando entró en el comedor me dedicó una mirada cordial, quizá territorial. Vestía un traje desaliñado y una camisa muy arrugada, como si no se hubiera cambiado de ropa desde el día anterior. Antes de sentarse, colocó unos planos que llevaba en la mano sobre una silla que nadie usaba. Descubrí que quería ser arquitecto, a pesar de que por aquel entonces solamente construía malentendidos. «Hijo, buenos días. ¿Te acabas de levantar?», preguntó doña Teresa, sorprendida por su aspecto. «Pregúntale mejor si ha llegado a acostarse», dijo Joseph. «Buenos días, madre». Tomás terminó de sentarse. «Tenga usted por seguro que acabo de salir de mi habitación». Yo evitaba el contacto visual, pero sabía que su atención me perseguía. Cada vez que me acercaba para llenarle el vaso, notaba cercana su respiración, y no me disgustaba. Creo que le divertía que María y yo estuviéramos en la casa. Quizá éramos las únicas que toreábamos con amabilidad sus exigencias y sus salidas de tono. En aquel momento oímos varios gritos y algún tiro provenientes de la calle. Doña Teresa suspiró. «Estoy harta de estar encerrada en casa. Espero que la huelga tenga los días contados», se quejó. «La mayoría de las tiendas están cerradas. ¿De qué sirve todo esto si al final los chicos irán igualmente al frente? ¿Y qué más da si van o no? Esos agitadores deberían estar agradecidos por tener trabajo. Si lo pierden por esta estupidez, que luego no vengan a quejarse», comentó Joseph. «Hijo, este gobierno está dando palos de ciego en Marruecos. No sabe convertir sus decisiones en la voluntad de los ciudadanos. Una masa enfurecida y hambrienta es el peor de los depredadores.
Ganamos más dinero desde el día que tu padre empezó a pensar como yo. Madre, la razón le acompaña. A veces es complicado tener perspectiva cuando se es joven, dijo Joseph. Hermano, si te paras a pensarlo, la lógica de las fábricas no es tan diferente de la nuestra. Siempre acaban medrando los aduladores, dijo Tomás. Joseph cogió el vaso con violencia para mostrar que el comentario le había molestado, mientras Tomás me sonreía en busca de complicidad. Pero yo no le prestaba atención. Las palabras de doña Teresa resonaban en mi cabeza, así como algunas dudas, y haciendo caso omiso de los consejos de Juana, una pregunta se precipitó en mi boca sin control. ¿Y perderían mucho dinero si les pagan un poco más?, dije. Un silencio sepulcral se instauró en el comedor. Nadie respondió. No tuvieron la decencia de reprimirme o de castigarme. Siguieron conversando como si yo no existiera. Sentí su indiferencia como la peor reacción que podían ofrecerme. Lo único que recibí fue una mirada censuradora, incluso hasta enojada, de Teresa Puig. Segundos después, Julia Puig entró en el comedor apresurado, disolviendo con su presencia la tensión que yo había causado. Se disculpó. Eran días de movimientos importantes. Se sentó en su silla, desplegó la servilleta y, alzando la vista, dio permiso a los comensales para que prosiguieran. ¿Has dormido un poco, querido? Te mentiría si te dijera que sí, Teresa. He estado reunido hasta hace un rato, aunque creo que no soy el único en esta mesa que ha trasnochado, dijo don Julián, mirando de reojo a su segundo génito, mientras Joseph le ponía al día sobre unos tejidos que no llegaban por culpa de la huelga. Noté que doña Teresa y Tomás se llevaban algo entre manos, y advertí que tenían relación con los planos que él había traído. Pronto quedaron claras sus intenciones. Querido, Tomás ha traído unos planos que quiere mostrarte. Tal y como le pediste, tiene varias ideas para la proyección de la nueva nave de Sabadell. Gracias por encargarle el proyecto como te pedí. Sé que aún no ha terminado sus estudios, pero los terminaré, madre, dijo Tomás. Por supuesto, dijo doña Teresa sin hacer caso del comentario. No ha terminado sus estudios, pero creo que está haciendo un buen trabajo. Le mostró los planos a uno de los profesores y don Julián tragó saliva y tosió nerviosamente mientras dedicaba a Joseph una mueca de reproche. Finalmente interrumpió a su mujer. Joseph, ¿no se lo has dicho todavía? Hace días que deberías haberlo hecho. Lo siento, padre, no sabía cómo decírselo. Joseph bebió agua mientras su hermano menor lo observaba expectante. Acto seguido comenzó a abrir y cerrar compulsivamente el reloj de bolsillo que llevaba unido a su pantalón con una cadenita. Repetía ese gesto cuando se sentía angustiado. Verás, Tomás, dijo don Julián retomando las riendas de la conversación. Hemos acordado algo con Steve Ribalta. Siento decirte, querido, que don Steve será el arquitecto de la nave. Sí, lo hemos hecho para cerrar mi matrimonio con su hija Mireya. Yo la amo y este acuerdo ha sido clave para que don Steve me conceda su mano, dijo Joseph. Tomás abrió los ojos de par en par sin dar crédito a lo que oía. O quizá era la actitud de su hermano la que lo molestaba. Él tachaba a Joseph de falso y teatrero siempre que podía, pero creo que en aquella ocasión el primogénito de los Puig actuaba con sinceridad. Sea como fuere, el aspirante arquitecto no se atrevió a rebatir argumento alguno. Lo siento, hijo, dijo el patriarca de los Puig. Sé que te hacía ilusión. La próxima vez será. Debemos confiar en los argumentos de los profesionales experimentados. Si algún día llegas a ser un arquitecto de verdad, ya aparecerán otros proyectos. El señor Puig cambió de tema con rapidez, mientras Joseph sonreía con cierto regocijo. Poco después, Tomás se levantó sin decir una palabra. Tomó prestada una botella de whisky del mueble bar situado a la derecha de la puerta y desapareció de la estancia sin que nadie lo detuviera. Con el fin de semana cesaron los disturbios. Se declaró la ley marcial, se clausuraron algunos diarios y los barceloneses se recluyeron en sus casas con el rabo entre las piernas, pero con la cabeza alta. Me inclino a pensar que la represión fue tan contundente
porque en la ciudad había reinado el caos, o al menos así lo viví yo. La huelga se había convocado para reivindicar los derechos de los reservistas, pero derivó en la quema de iglesias y de cuarteles. Y es que una vez montadas las barricadas, se amplió el objetivo de las mismas y se intentó materializar una revolución improvisada y desorganizada que no llegó a un buen puerto. El movimiento obrero no estaba preparado para llevar sus intenciones hasta las últimas consecuencias, y la burguesía y la iglesia no estaban dispuestas a renunciar a sus privilegios por 4 revoltosos con ideas subversivas. Los grandes hitos se consiguen a base de intentos fallidos. Unos días después llegó el domingo en que debía acudir a la invitación de Joan, pero Juana nos había recluido en casa por propio bien, así que no fui. La huelga había terminado, pero sus consecuencias perduraron como prevención ante más alborotos. Además, Joan era solo una gota en el océano de nuevas experiencias. Cada día era diferente y excitante, y yo disfruté de ellos hasta acostumbrarme a la vida servil. Sin embargo, intuía que no iba a encajar en ella. Mi orgullo se contraponía a las órdenes, a las reverencias y a los delantales. Con el paso de las semanas, la novedad fue sustituida por la rutina, y yo empecé a interpretar mi primer gran papel, en el que supuestamente me sentía feliz, rodeada de trapos y tareas. Odiaba limpiar los suelos a pesar de que era uno de nuestros cometidos principales. Era una tarea ardua, permanecer arrodillada durante horas, soportar el olor a lejía conejo, destrozarnos la espalda con los movimientos de flexión y extensión de los brazos acompañando el trapo, sentir que la jornada no terminaría nunca. Aún hoy me muero de admiración al ver a las muchachas realizando esas labores. Las cartas que intercambiamos semanalmente con mi padre aliviaban nuestra añoranza y nos mantenían fuertes ante las adversidades. Él nos contaba las novedades del pueblo, que no eran muchas, y nosotras le relatábamos todo lo que estábamos aprendiendo. La casa se guiaba por una agenda muy estricta. Limpiábamos a diario de una manera más o menos superficial, pero los lunes se hacía con profundidad. Empezábamos la semana esmerándonos para que ventanales, suelos, puertas y muebles quedaran impolutos. De hecho, la mayor parte de los miembros de la familia pasaban la mañana fuera, y su ausencia nos daba la libertad de movimientos necesaria para llevar a cabo tan minuciosa tarea. Los jueves y los viernes eran claves. Si la casa acogía una cena, encuentro o celebración durante el fin de semana, preparábamos hasta el último detalle. Si por el contrario eran los Puig los que acudían a algún evento social, nos ocupábamos de atender sus demandas. Los 2 primeros meses olvidé el canto, pero este volvió como los pájaros que emigran en invierno. Un día cualquiera, en el que no sucedió infortunio alguno, tarareé sin darme cuenta, tal y como hacía en el campo, y la música reapareció en mi vida. Las notas suavizaron el esfuerzo y entretuvieron a María, que a partir de ese momento no dudó en alentarme para que lo hiciera a diario. Cantaba canciones populares, algunas de las que me enseñó Raquel, y otras me las inventaba. Mi arte perdió timidez, y poco a poco mi voz se coló por los pasillos y por las estancias. Por la noche, cuando matábamos el tiempo jugando a las cartas o hablando de los resquicios del día, Ramón me pedía que cantara. «Es el mejor broche para una jornada de duro trabajo», me decía. Mis compañeros elogiaban mis actuaciones, aunque Juana no expresaba el mismo entusiasmo. Se mostraba esquiva ante las situaciones que escapaban a su control. Supongo que mi voz conectaba con emociones que ella no deseaba revivir. «No se lo tengas en cuenta, Francisca», me dijo un día Ramón. «Juana ha sufrido mucho. Por lo que me han contado, cuando tenía tu edad era pura vitalidad, pero perdió de un plumazo cuanto ella tenía. Las heridas del corazón te agrían la sangre, niña. Te deseo que jamás experimentes ese dolor». Decidí respetar las manías de Juana hasta que ella aflojó en su actitud. Al cabo de las semanas, incluso se sentaba con todos nosotros para escucharme cantar. Ellos fueron el primer público que tuve en la capital, dulce,
y poco exigente. Cantaba el Noix de la Mer o alguna de las canciones que me pedían con ilusión y respondían con elogios y nuevas peticiones. Sin darnos cuenta, Juana se convirtió en una aliada inesperada. A pesar de la rectitud y la exigencia que no dudaba en mostrar, era una maestra paciente. Me enseñó dónde y con quién comprar, y sobre todo cómo conseguir buenos precios. Ella nunca pedía que la fiaran, no quería que un descuido dañara su buena reputación y la de la familia. Me divertía acompañarla al mercado, debatir el costo de los huevos, o sobre si tales hortalizas no valían ni un real en el estado en que las ofrecían. Un aprendizaje relacionado con el dinero que me fue muy útil en mi trayectoria. Negociar el valor de un pollo o el de tus honorarios por 10 funciones no son cosas tan diferentes. Detrás del pelo recogido en un moño perfecto y una mirada de desaprobación hacia todo quebranto de las normas, se escondía una soñadora, o eso me gustaba creer. Quizá en esencia, Juana tenía un alma subversiva, pero la vida la rindió ante una evidencia. Solo unos pocos privilegiados pueden permitirse vivir a contracorriente, y quienes lo consiguen, o bien poseen dinero o influencias, o bien no usan la cabeza con precisión. Durante el otoño viví dos momentos que marcaron mi relación con dos personas de la casa. El primero aconteció una tarde de octubre, cuando el frío comenzaba a ser acto de presencia y la luz del día se reducía a la mínima expresión. Yo caminaba por el pasillo del principal, en dirección a la cocina, cuando unos gritos me apartaron de mi objetivo. Procedían del salón e identifiqué a don Julián y doña Teresa como sus dueños. Tú verás lo que haces, Julián, pero no dejaré que lo hagas con el dinero de mi familia. No eres nadie, ¿me oyes? Nadie para decirme lo que debo hacer. Mujer, no tienes idea de nada, así que cierra esa boca de ignorante que tienes. Al menos este ignorante no ha perdido sus tierras del Ebro por incompetente. Oí unos golpes secos, agresivos, que desataron otro de mis impulsos. Abrí la puerta y me encontré a la señora parcialmente agachada, con la mano en la mejilla, y a su marido observándola amenazante. Disculpen, señores, no les había escuchado. Venía a buscar las tazas de té. De repente recordé que no habían sido retiradas. Vete, ya lo harás en otro momento. Disculpe mi atrevimiento, don Julián, dije mientras avanzaba hacia la mesita. Si no las lavo, la señora Juana me reñirá severamente. Es solamente un segundo, no notarán que he entrado. El señor abandonó el salón antes de que yo terminara mi tarea. Mientras mi atención se centraba en su huida, doña Teresa se incorporó. Se recolocó el vestido y se dirigió hacia la puerta sin mirarme. Antes de salir, con la vista clavada en el pasillo, me dijo: «Ojalá mi hija tuviera tu carácter». Aquella fue su particular manera de mostrar agradecimiento, y eso cambió mi percepción de la señora. Doña Teresa, la diosa de la casa, era también una persona de carne y hueso. El tiempo y las situaciones compartidas nos regalaron momentos en los que dejamos de vernos como señora y sirvienta, y nos permitimos cierta complicidad. Fueron exiguos, breves, pero gracias a ellos pude conocer las riquezas y las penurias de una dama de la burguesía. Bajé la guardia con Tomás, y ese despiste nos lleva a la segunda anécdota. Antes de llegar a este punto, debería contar cómo se construyó nuestro vínculo. Desobedecí a mi instinto de clase y me dejé llevar por la curiosidad. Él era peligroso, incoherente, rico. ¿Y si nos casábamos y me mudaba a la principal? Soy consciente de la ridiculez de mis palabras, pero cuando el deseo y los sueños se entrecruzan en la dirección equivocada, la vida te pone varios gramos de pólvora en las manos, y después de la explosión, el único beneficio que obtienes son las cenizas del arrepentimiento. Él buscaba, jugaba, yo le atraía. Recuerdo una conversación durante las primeras semanas. Tomás bajó al entresuelo y nos cruzamos por el pasillo. Mi primer instinto fue saludarlo y continuar con mis quehaceres. Sin embargo, me bloqueó el paso con cierta delicadeza. «Un momento»,
dijo, y yo me detuve. Eres Francisca, ¿verdad? Era obvio que lo sabía. Me gustaría preguntarte cómo te van estos primeros días en la casa. Muy bien, señorito, gracias, respondí con timidez. Venga, seguro que hay algo que detestas, y ha de haber algo que disfrutas mucho. Me elevó la barbilla con la mano y no tuve más remedio que fijarme en sus ojos. Me sonreía. Retiré mi cara de sus dominios y continué la conversación desde una cautelosa cortedad. Me gusta el trabajo, señorito, no hay nada que odiar. Eres educada, y eso es señal de inteligencia. Un consejo, no te dejes impresionar por las excelencias de Barcelona. Esto es una colmena donde cada cual cumple con su papel. Yo no vivo lejos de la reina, así que si tu hermana y tú necesitan ayuda, acude a mí, ¿de acuerdo? Gracias, señorito. No me digas señorito, me llamo Tomás. Gracias, señorito Tomás, le contesté. Los ojos de Tomás eran bellos, una combinación de tintes salvajes, ternura e incomprensión que se entremezclaban con una turbiedad indescifrable. Atraparon a muchas jóvenes de buenas familias. A golpe de pequeños gestos, minúsculos actos de generosidad que escondían puñales de condescendencia, Tomás amplió su efecto sobre mí. Se movió de la cautela a la simpatía y luego a una parte de mi corazón. Poco a poco trabamos una peligrosa complicidad. Él era apuesto, aunque delgaducho, educado, rico e irreverente, excepto con sus padres y conmigo. Así nació un flirteo que solo detectaron María y Juana. Mi hermana se oponía a él abierta y continuamente, y el ama de llaves cubría el otro flanco con sutiles consejos que yo recibía como esa brisa suave que se desvanece al rozar la piel. Por las noches, cuando me quitaba la coraza y daba rienda suelta a la imaginación, me asaltaba una duda recurrente. ¿Y si él veía algo especial en mí? De hecho, Tomás se enteró de que ambas leíamos novelas y se afanó en permitirnos acceder a su biblioteca. Comentábamos nuestras lecturas mientras limpiábamos el suelo, los cristales o realizábamos el resto de las labores. María, a pesar de disfrutar como nadie de los libros que nos prestaba, no se fiaba de él. Mi padre nos lo advirtió antes de marcharnos del pueblo. No es inteligente establecer una relación de confianza con ninguno de los miembros de la familia. Al final, ellos siempre serán los señores y nosotras las sirvientas. Pronto me aventuré a devolverle las miradas fortuitas, las sonrisas cómplices. Lo hacía mientras servía la cena junto a Ramón o en los encuentros por los pasillos, donde intercambiábamos 4 palabras. Pero apareció Margalida, o quizás se llamaba Silvia, una pretendienta que nos visitó varias veces. Doña Teresa había movido los hilos necesarios para que los 2 tortolitos oficializaran el noviazgo. Un sábado por la mañana, cuando pregunté a Juana quién era la chica cuya belleza presidía el salón, me respondió con una sentencia triunfante. Es la futura mujer del señorito Tomás. Sin duda, mi primer gran desengaño en Barcelona. Debido a ese tira y afloja, la segunda anécdota que quería contar, la que cambió mi visión de Tomás, contiene tintes decepcionantes y una advertencia. El estado de alerta era una buena estrategia para relacionarme con él. Sucedió una tarde en que nos visitó un grupo de amigos del señorito. Sus padres y sus hermanos pasaban unos días en su residencia de Vilassar de Mar. Era otoño y Maura dejaba de presidir el Consejo de Ministros. Tras 2 años de un gobierno muy fértil, en el que había intentado regenerar las instituciones desde arriba, se le acusaba de no haber gestionado la semana trágica como cabía esperar. Presentó su dimisión al rey, pensando que éste no la iba a aceptar, pero no fue así. Tomás se quedó en la ciudad. No recuerdo bien por qué, y a Juana y a mí nos tocó atender al señorito. La tarde en cuestión, él invitó a sus amigos y nosotras tuvimos que preparar un improvisado convite. A pesar de mis pocas habilidades culinarias, Juana me ordenó que no saliera de la cocina. Ella me hacía compañía y solo se acercaba al salón para reponer los aperitivos o para responder a la campanilla que el señorito Tomás usaba cuando le venía en gana. Y en una de esas llamadas,
Tomás pidió que yo les llevara una botella de whisky. Juana me previno. Hazme caso, niña. Entra, dales la botella, ríeles las gracias y vuélvete a la cocina. Asentí. Cogí la botella con cierta excitación y llamó a la puerta del salón. Entré y noté expectación en el semblante de los otros 5 chicos. Estaban sentados en los sofás que rodeaban una mesita llena de restos de comida y bebida. Yo sufría por la tapicería color verde esmeralda que tanto admiraba. Tabaco, sudor y coñac impregnaban el aire. Ni siquiera la madera de la estructura y de los reposabrazos, seguramente italiana, resistiría una torpeza provocada por el alcohol. Tomás, con un cigarrillo en la comisura de los labios, me indicó que me acercara. Me detuve para observarles un instante. Vestían el traje de 3 piezas que estaba de moda por aquel entonces. Chaqueta americana, chaleco y pantalones a juego. Tenían los ojos marrones y el pelo castaño repeinado hacia atrás. Fumaban cigarrillos y bebían alcohol como si fuera agua. Los amigos de Tomás parecían una réplica perfecta, un cliché barcelonés de aquella época. Sin embargo, les acompañaba la excepción que siempre confirmaba la regla. Rubio y de ojos azules, Jaume destacaba por la singularidad de sus facciones y atributos más que por su belleza. Era el más alto, y la definición de su cuerpo conjuntaba con sus modales y compostura. Propinaba caladas esporádicas a una pipa de madera marrón, que sostenía con la desgana perfectamente calculada. 5 minutos en la habitación fueron suficientes para enterarme que escribía, que aspiraba a convertirse en dramaturgo y que soñaba con estrenar sus obras sobre los escenarios de las Ramblas. Les rellené las copas y comenzaron a interrogarme. Querían saber mi edad, si tenía hermanos, si me gustaba Barcelona. Jaume se ausentó unos minutos para ir al servicio mientras los demás subían el tono de las preguntas. Si echaba de menos a Solsona, si allí tenía novio, si había disfrutado del aroma de un perfume antes de llegar a la ciudad. Y yo empecé a hablar. Saben, en realidad no es tan diferente. Aquí también hay burros que se creen caballos. Se reían con mis ocurrencias. Debería haberme callado, pero en la cocina me esperaban labores más aburridas, y tonta de mí, su divertimiento me halagaba. En el fondo, quería despertar los celos de Tomás. Por lo que veo, las chicas del campo son mucho más salvajes que las de la ciudad, escupió uno de los amigotes. La única señorita de ciudad que conozco es la señorita Pilar, y la verdad tenemos mucho en común. Las dos comemos con cubiertos, usamos falda, y respiramos el mismo aire cuando coincidimos en una estancia. Aunque bueno, el señorito Tomás tiene más experiencia con las señoritas de ciudad que yo. Tomás se ruborizó y el resto de los chicos soltaron una carcajada. Si no recuerdo mal, uno de ellos se llamaba Pascual y dejaba que el whisky tomara decisiones por él. En un momento dado me agarró por el brazo, tiró de mí con fuerza y me sentó sobre sus piernas. «Te voy a enseñar cómo somos los chicos de ciudad», graznó el infame mientras me tocaba un pecho. Yo me resistía física y verbalmente, sin embargo no conseguía liberarme. Observé a mi alrededor en busca de un objeto con el que golpearlo cuando me di cuenta de que Tomás no hacía nada para ayudarme, ni siquiera me miraba. Parecía absorto en su vaso, como si no estuviera allí, como si no le importara lo que estaba sucediendo. El resto de los amigos jaleaban a Pascual como si aquello fuera la consecución de una gran gesta. Segundos después, Jaume volvió y vino directo hacia mí. Dando de voces, pidió que me soltaran. Los gritos parecieron despertar a Tomás de su letargo, ya que se levantó de inmediato e intervino. Mientras Jaume bloqueaba el brazo de Pascual, Tomás me ayudó a incorporarme. Una vez de pie, me invitó a abandonar el salón. Más asustada que una abeja ante un lobo, caminé hacia la salida mientras escuchaba en sórdido las disculpas del señorito. Consciente de que respiraba con dificultad, me detuve en el pasillo y me apoyé en la pared. Sentí un miedo profundo, diferente, nuevo. Logré recomponerme mientras me convencía de que cuando fuera una gran actriz,
Ningún hombre me trataría como a un juguete.